pasada aquí, pero es un tema que no podemos dejar de mostrarle al mundo. La visita de la ONU en Venezuela pues dio como resultado que de repente aparecieron todos los insumos que hacían falta, lo cual quiere decir que tenían los insumos, el régimen tenía los insumos y los negaban, los insumos médicos, los escondían, porque no les interesa atender a la población, les interesa que la población esté en permanente estado de necesidad, de miseria. Eso lo necesitan como todos los regímenes comunistas, todos han hecho lo mismo. Bueno, la información que manejamos, vamos a ver, por cierto, las imágenes, unas imágenes de unas camas que, bueno, quisiera yo dormir en una cama como esa. Las camas que colocaron en el seguro, doctor Pastor Oropesa Riera, en el estado Lara. Miren esa habitación y díganme si, estoy hablando con los que viven en Venezuela, si ustedes han tenido la oportunidad de visitar un hospital y han podido ver camas como estas. Bueno, ¿cuál es la información exacta? La sala de parto del seguro la pintaron la sala de espera. Llevaron 2 burros nuevos que son el aparato donde se coloca la parturienta. 8 camas nuevas, estas deben ser parte de las 8 camas nuevas. Equipo de eco de último modelo, pero de última generación, ahí también llegó, de la nada. Aparecieron las soluciones, los medicamentos, las gasas, los yelcos, las compresas, las inyectadoras, cambiaron todas las luces. Bueno, pero el día que se suponía que se iba a presentar la comisión de la ONU, le dijeron al equipo de guardia, de médicos de guardia, que no asistieran a su guardia y en cambio pusieron 3 médicos chavistas en la guardia para atender a las personas, a la comisión de la ONU que se iba a presentar. Todo, por supuesto, para engañar a la comisión de la ONU. En el hospital, también en Lara, Central Antonio María Pineda, los médicos tuvieron la oportunidad de enfrentar a la directora, porque la directora del Hospital Central Antonio María Pineda, pues sí engañó o intentó engañar a la comisión de la ONU. Yo quiero que ustedes escuchen el siguiente audio que vamos a colocar, que es un médico residente reclamándole a la directora del hospital lo que hizo frente a la comisión de la ONU. Vamos a escucharlo. Pero usted tiene que también entender y ser consciente que el movimiento se ha en estos últimos 3 hospitales para dar una cara distinta que no existe aquí en el hospital. Y usted menos que nadie ha estado con nosotros cuando los pacientes se nos mueren por no tener un antibiótico, un analgésico, no tener compresas por operar. Entonces, así como usted asuma su responsabilidad, ¿no cree usted que estos últimos movimientos de maquillar el hospital han sido más bien una falta de respeto para alguien que nos puede ayudar? Porque usted es médico primero que todo. Voy a responder, ¿me dejan responder? Ajá, usted, pero déjeme terminar, disculpe de hablar. Usted como médico, su tinte político tiene que estar detrás de esta bata, que es un sacerdocio que uno como médico se debe. Y uno está aquí para proteger la vida de los venezolanos y de los larenses. Entonces no podemos aceptar que venga gente a maquillar nuestro hospital, a decir que todo está bien, a querer dar una cara distinta, que no, esto no es lo cotidiano en este hospital, que esta emergencia esté ahí vacía. Ahí nosotros acostamos 3 y 4 pacientes por cama. Esto que se está mostrando no es la realidad. Y entonces como usted se hace responsable para eso que dijo, hágase también responsable de esto. ¿Verdad? Sí, por supuesto. Se metieron 30 30. Pero está bien. Pero siempre está bien. Miren. Bueno, porque ahora los médicos que reclaman y que denuncian son los nuevos perseguidos políticos. Ustedes saben que esto va por etapas. Primero los militares, los abogados, los periodistas. Ahora son los médicos, los perseguidos políticos. Y por cierto que en Carabobo hay un caso de un joven que fue denunciado, por supuesto con mentiras, y ahora un joven médico, y ahora está escondido porque lo están buscando para meterlo preso. Y además son el objetivo de los grupos violentos, de los colectivos de agrupación folclórica será. Los colectivos, esos criminales, ahora persiguen a las personas que quieren denunciar el estado de la salud en Venezuela. Y varios ciudadanos que estaban esperando en el Hospital Central de Barquisimeto de la Comisión de la ONU para denunciar fueron agredidos. Vamos a verlo.
Bueno, la gente que estaba simpatizantes del gobierno acaban de empezar a lanzar piedras contra los que estábamos desde los colectivos. Los colectivos están al lado de la emergencia. El muchacho tiene un hueco en la cabeza, le lanzaron una piedra gigante. No, pero estamos 17 de marzo. Y los militares no hacen. En el primer trimestre del año 2017 tuvimos que decirle a la Organización Panamericana de Salud que los gastos de funcionamiento de su sede en Caracas, que eran $50.000, nosotros se los comprábamos o le entregábamos los bolívares y esos $50.000 se utilizaran para la compra de medicamentos para los trasplantados. Cuando yo salgo del Seguro Social en el mes de noviembre del 2017, todavía meses después, esos medicamentos no fueron entregados. Y lo triste de todo esto es que las autoridades en reuniones decían que esos medicamentos había que guardarlos para el proceso de las elecciones de la constituyente. O simplemente algunos decían que era preferible que se muriera un paciente en el interior del país y no un paciente en Venezuela. O otros decían, yo soy político, a mí lo que me interesa es la política. Yo creo, y lo digo de manera responsable, y puedo decirlo con nombre y apellido, yo no tengo ningún tapujo por decirlo, porque es una responsabilidad, es un deber que nosotros como venezolanos denunciemos la forma como se está llevando actualmente la administración. Se ha perdido la institucionalidad. Hoy no hay institucionalidad, no existe institucionalidad para poderle dar respuesta al pueblo. ¿Quién en el régimen de Venezuela decía, por ejemplo, hay que guardar estos medicamentos para darle un uso político? Porque eso concuerda con una nota que publicaba ayer The New York Times, que decía que a los médicos cubanos se les instruía para que guardaran medicamentos y hasta el oxígeno para épocas electorales. Para ese momento estaba como ministro de Salud y presidente del Seguro Social Luis López. Luis López en reuniones decía que había que guardar los medicamentos para poderlos entregar. Tanto es así, si tú buscas notas de prensa donde el medicamento ya había llegado a la Organización Panamericana, la oficina en Caracas había entregado los medicamentos y todavía los medicamentos no habían entregado. Puedes ver y buscar Codevida, que luego de varios meses yo de haber ido del Seguro Social, pregunta dónde están los medicamentos. Los medicamentos estaban, ya habían llegado. Cubano que se ha rebelado contra Nicolás Maduro, y entonces les traigo el titular que acaba de salir hace unos minutos que dice: ¡qué desgracia! Es el impactante testimonio de un médico cubano en Venezuela. El médico cubano dice: nos ordenaban suministrar oxígeno a los pacientes solo cuando hubiera elecciones. Yasnier Arias, uno de los miles de médicos cubanos enviados a Venezuela en medio del colapso del sistema de salud del país, narró la difícil situación en la que se vio envuelto cuando el régimen se preparaba para las elecciones de mayo del 2018. De acuerdo con el testimonio de Arias o del New York Times, la orden superior para el momento era solo suministrar oxígeno a los pacientes que lo requirieran cuando estuviese cerca la fecha de las elecciones presidenciales. De lo contrario, tenían prohibido informar que había oxígeno disponible. Abro comillas: sí había oxígeno, pero no me permitían usarlo. Había que dejarlo para las elecciones, comentó el médico al respecto. De hecho, aseveró recordar a un paciente de 65 años con insuficiencia cardíaca que llegó a la clínica y requería con urgencia que se le suministrara oxígeno. No obstante, no le permitieron usarlo, ya que la orden era recurrir al uso del oxígeno como arma política, no para emergencias médicas del día. Es algo bastante triste que con la vida humana se juegue como arma política. Solo servía cuando habían elecciones cerca. Abro comillas: Maduro necesitaba ganar a toda costa. Cierro comillas, añadió el médico Arias. Es muy lamentable. Son situaciones que se viven a diario. A este narcodictador solo le importa su nefasta vida, la nefasta vida de todos los narcodictadores, pero el pueblo de Venezuela nada le importa. Solamente hay unos cuantos idiotas útiles que van detrás de él como si fueran en una procesión, pero solo a cambio de una bolsa de arroz o una bolsa de panela, lo cual es muy lamentable porque cada vez vemos que la ignorancia se apodera de las mentes y viene cualquier persona mala, una persona sin escrúpulos, les lava el cerebro y ya está. Ahí tienen a una bola de idiotas útiles detrás y le hacen muchísimo daño al país. Entonces